Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en una nueva edición de Tribuna para meternos de lleno esta vez en lo que se trata de la previa para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de junio. Esta vez sin mi compañera Cecilia Zavala, pero sí con una de las fórmulas que van a competir en estas PASO, la fórmula del Partido Verde, Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Mariano. ¿Cómo están encarando esta nueva campaña ya en las semanas previas de lo que va a ser las PASO? Bueno, como hemos estado ya compitiendo con los otros 7 departamentos, la verdad que la campaña se mantiene, los ejes se mantienen, las propuestas. Así que, bueno, vamos a darle un poco más de intensidad a los departamentos que no hemos estado, porque obviamente faltan muchos que conozcan nuestra propuesta, nuestros programas. Presentan candidatos en casi todas las jurisdicciones. ¿Cómo se encara esta campaña después de que en 2021 fueran la tercera fuerza provincial casi en toda la región? Bueno, ahora, obviamente que al haber sido tercera fuerza, hemos preparado más todavía lo que son los candidatos, hemos tenido más tiempo para sobre todo eso de que le llaman generar músculo, que es estar más en los barrios, empezar a recibir más lo que son los reclamos y a partir de ahí armar una base. Porque lo que hoy día se necesita es que directamente se escuche a la familia los problemas que tienen. No se puede seguir resolviendo los temas de Mendoza con respecto a si pasa algo en Buenos Aires o no, cuando vos tenés problemas diarios, cotidianos, de inseguridad, los problemas de salud, los problemas de la educación. Es decir, temas clave de que tiene que resolver un gobernador de la provincia. Hay un nuevo panorama en la provincia para estas elecciones. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué chances ven que tienen para poder competir? Y algo que se evidencia también es que hay una variación en la conformación de cómo se va a competir para estas elecciones. Bueno, nosotros lo que vemos en ese escenario es que, en primera instancia, la única fuerza política que ha sostenido sus banderas y ha mantenido sus principios, haciendo de la coherencia un valor en estos momentos donde muchas veces en la política pareciera que todo da lo mismo, es el Partido Verde. Por eso entendemos que nosotros, siendo todavía la tercera fuerza política provincial, con propuestas claras, con ejes que son concretos y sobre todas las cosas con la misma transparencia que fuimos en un primer momento a hablarle a la familia de Mendoza y decirle: nosotros queremos defender el agua, queremos defender la 7722, queremos una planificación estratégica sobre el recurso hídrico, queremos que los trabajadores se vean defendidos, pero también generar nuevas formas de empleo a través de todo lo que el abanico del turismo sustentable y la producción de la agroindustria, que hoy día en Mendoza está bastante venida a menos, justamente por las políticas de quienes se han alternado durante los últimos 40 años, nos entendemos y somos conscientes de que el Partido Verde es la única alternativa coherente. Por eso nos plantamos acá con esta necesidad de poder comentarle que la única propuesta seria es esta y que los demás han sido partes todos, de alguna forma, de todos los frentes electorales y también de todos los gobiernos de turno. Esto también hay que tenerlo en cuenta. No podemos partir de las mismas premisas para tener diferentes conclusiones. Y eso es lo que el Partido Verde viene a transformar. Está relacionado con lo que vos comentás. Entiendo que por el tema de la coherencia, pero la mayoría, en realidad todos, el resto de los competidores para estas PASO, decidieron conformar frentes electorales. ¿La decisión viene por ese lado, de participar solamente como Partido Verde? Nosotros no podemos compartir un espacio político con quienes crean que la 7722 es solo un número o que la 7722 hay que modificarla. Entendemos que nosotros no podríamos estar con quienes han sido responsables de que hoy día OSEP haya dejado afuera a sus afiliados de la prestación de servicios. No podemos seguir siendo parte de un espacio político en el cual las escuelas no tienen ningún tipo de inversión, donde los trabajadores del Estado están perdiendo por goleada ante la inflación con salarios que van a la baja y donde la mayoría ha sido sometida a la pobreza. Si hiciéramos eso, dejaríamos de lado nuestras banderas. Por eso te vuelvo a hablar de la importancia de la coherencia y de la importancia de también plantear una cuestión clara. Los únicos que hemos sido opositores a Cornejo de manera férrea y al modelo que después continuó Suárez, hemos sido nosotros desde el Partido Verde. Entonces, no hay lugar a dudas en ese sentido. Y en ese tema, vuelvo al punto de la coherencia, si nosotros no nos hubiéramos sostenido entendiendo que el Partido Verde es una alternativa que se puede sostener por sí sola, no hubiéramos podido mantener este valor que para nosotros es tan importante. Hay materias que son específicas de responsabilidad de la provincia. ¿Qué están pensando? ¿Qué plan tienen, por ejemplo, para el tema educativo? Que muchos otros candidatos y candidatas han hablado de que se debe hacer alguna reforma educativa, se debe trabajar sobre este tema. Desde el Partido Verde, ¿cuál es la propuesta? No, yo creo que el tema de educación es un tema muy serio. Es la base y la herramienta que puede tener una provincia para crecer. Si no tenemos estudiantes preparados con calidad, obviamente que no vamos a desarrollarnos en un mundo que es tecnológico.
Pero ¿cómo yo voy a enfrentar esto si los que ejecutan una política de Estado como es la educación están ganando menos que la canasta básica? Es decir, hoy un docente está en 120.000 pesos. No le alcanza ni siquiera para llegar a alquilar. Un celador ni siquiera sale de la indigencia, 60.000 pesos. Esto es base, es decir, nosotros si queremos tener buena educación tenemos que tener docentes bien pagos. Si queremos tener buena educación tenemos que tener escuelas que funcionen. Hoy gran parte de escuelas, no te digo de Uspallata, que la semana pasada estuvo sin dar clase, te digo de Godoy Cruz, es decir, llena de cloaca. Es decir, en Guaymallén he visitado personalmente esas escuelas. Es decir, no se ha hecho inversión en infraestructura, ni hablar de conectividad. Es decir, ni hablar de decir, bueno, vamos a hacer un desarrollo con inteligencia artificial, como dice el director general de escuela, una entelequia, una fantasía, cuando no le da internet. Es decir, básicamente no hay bancos. Es decir, hay chicos sentados con tambores. Entonces, para tener un buen sistema educativo necesitamos invertir, no subejecutar partidas. Entonces, con una buena inversión, y obviamente usando todas las herramientas que están disponibles en Internet, es decir, en educadores, se puede hacer muchísimo en educación. Nuestro plan es docentes bien remunerados, jornada extendida, es decir, mientras los estudiantes puedan estar más en el aula, cumpliendo la ley, que hace años que no se cumple la ley de jornada extendida, que es obligatoria en todo el país. Y obviamente también tener merienda saludable, porque a los chicos hoy día con un tecito y una tortita no pueden estudiar porque tienen hambre. Hay más de un 60% de chicos con problemas de pobreza extrema. Entonces, demos de comer, tengámoslo más tiempo en la escuela, tengamos docentes preparados, docentes bien pagos, tengamos infraestructura escolar. Eso creo que es lo principal para a partir de ahí empezar a hablar de reforma educativa. Con respecto al ítem aula, ¿qué opinión tienen acerca sobre este tema? Nosotros tenemos proyecto de ley presentado y que los partidos mayoritarios no lo han querido tratar porque nosotros estamos en contra. Nosotros presentamos la reforma al ítem aula. También presentamos lo que es la equiparación de las asignaciones familiares con respecto a cualquier otro trabajador privado. Son 10 veces menos. Es decir, acá un chico que va a una escuela, el padre, es decir, vos como trabajador del Estado estás recibiendo 3.000 pesos, cuando en el orden nacional son 30.000. Es decir, hay una diferencia extrema, y esto es porque han ajustado a los trabajadores de la salud, de la educación. Es decir, lo que es Cornejo y Suárez se han dedicado a ajustar el lugar más débil, ¿no? A los trabajadores que ejecutan las políticas públicas como es salud, educación y lo que es también seguridad. En ese caso, con seguridad, ¿qué están pensando? Obviamente durante el último tiempo las y los televidentes pueden saber que ha subido los índices de delito en la provincia. ¿Qué propuestas están manejando? ¿Qué plan tienen para tratar de mejorar o subsanar algunas situaciones de inseguridad que hay en la provincia? Es triste que la familia mendocina viva día a día delitos y hechos delictivos y situaciones de inseguridad que los afectan en cualquier lugar. Sin ir más lejos, el sábado estuvimos en una reunión en Las Heras, donde mientras estábamos en la reunión, en la parada del colectivo que estaba a media cuadra, le estaban robando a una persona. Y esto tiene un claro denominador común. Mendoza tenía 16.000 policías hace 8 años y hoy tiene 7.000 policías. Hay una reducción importante en cuanto al personal. Hablan de tecnología, pero la realidad es que no hay personal para que pueda manejar esa tecnología que dicen que suman a la fuerza policial. Por otro lado, no tienen garantías las fuerzas de seguridad para poder llevar adelante la tarea para la cual están prestando un servicio al Estado. Los chalecos se encuentran vencidos. Y lo peor de todo es que las autoridades te dicen, no, la verdad que los chalecos no se vencen nunca. Y eso es una falacia. Hoy en día, no hay que olvidarse que el policía también tiene una familia, que la policía tiene que volver a su casa y está totalmente desprotegida. Y como se desprotege a la familia policial, se desprotege a la familia mendocina. Por eso entendemos que recuperar los espacios comunes, por eso entendemos que generar comunidad en los barrios con justamente la comisaría de la cuadra o del barrio es fundamental. Pero también tenemos que cambiar ese concepto de la comisaría como un lugar fijo para empezar a trabajar con los policías que andan movilizándose en distintos espacios. Esto es claro, pero también lo que decía Mario, hay algo que no nos podemos olvidar. Tienen que existir espacios donde la seguridad se construya. Y la escuela debe ser ese lugar seguro. El 33% hoy día de los pibes y las pibas que van al secundario te dicen que no notan un buen clima dentro del ámbito escolar. ¿Esto qué significa? Mayores índices de violencia, de deserción, pero sobre todas las cosas disparó un indicador que dice que el 50% de los adolescentes, de las adolescentes,
están internados con cuadros depresivos. Por eso también nosotros creemos que atacar la seguridad es entender que es momento de ocuparnos de aquellos flagelos que tiene nuestra juventud, que se ve muchas veces vulnerable ante el abandono y la falta de presencia del Estado, y trabajar también con lo que es la promoción de la salud mental, la inteligencia emocional. Lo decía recién también Mario cuando mencionaba que de la Dirección General de Escuela quieren promover la inteligencia artificial. Bueno, si no promovemos también la inteligencia emocional, cada vez vamos a tener mayores jóvenes sometidos a situaciones de cuadros depresivos, afectados por el bullying, por el acoso, la violencia va a seguir creciendo y todo esto termina impactando directo en la deserción escolar, en la falta de posibilidades de incorporarse a ámbitos laborales y termina también impactando en la inseguridad, porque hoy día nosotros, aunque el gobernador diga que está atacando el narcotráfico, es uno de los grandes flagelos que tiene la familia mendocina. Y la verdad es que para eso el plan de seguridad tiene que ser integral. Y para que sea integral el plan de seguridad tiene que tener policías formados, la cantidad suficiente de policías, tienen que estar bien equipados y sobre todas las cosas tenemos que construir las garantías para que la comunidad y la fuerza policial vuelvan a interrelacionarse. Hay una realidad también de la provincia y es que sus indicadores económicos no crecen desde hace casi 10 años, prácticamente 10 años. ¿Qué se está trabajando en este tema? ¿Se piensa de alguna manera de poder ampliar o mejorar la matriz productiva de la provincia? Bueno, mira, en el 2011 en Mendoza el PBG, que es el Producto Bruto Geográfico, que es básicamente de la economía de la provincia, la construcción ocupaba un 6%. Hoy día está ocupando el 2%. Es decir, es alarmante lo que ha bajado la construcción en la provincia. Nosotros creemos que este gran déficit habitacional que hoy vivimos, que lo sufren los inquilinos, ¿no? Es decir, no hay casas para alquilar, los alquileres están por las nubes. ¿Cómo se puede paliar? Bueno, ahí donde nosotros creemos que ya no hay que volver a las construcciones tradicionales. El IPB está construyendo por 12, 14 millones de pesos. Cuando vos tenés soluciones, ya sea en Casa Forma, Steel Frame, Good Frame, le pongo los nombres que se usan en la construcción, pero son casas modulares, prefabricadas, industrializadas, que usan materiales que tenemos en Mendoza, como es la minería de tercera categoría, que es yeso, cemento, áridos. Eso nos permitiría a nosotros, en forma muy rápida y en forma muy económica, empezar a entregar viviendas, o por el caso del Estado, también permitir que estas industrias estén subsidiadas o estén estimuladas, como hacen otras provincias, ¿no? Que usan una industria para no solamente proveer casas a los mendocinos y mendocinas, sino también a otras provincias, porque tenemos ese valor agregado que es tener una minería de tercera categoría al lado de nuestra casa. Y esto nosotros lo vemos que pasar de lo que es un 6% a un 2%, podríamos duplicarlo, llevarlo a un 12% del Producto Bruto Geográfico, que es una enormidad. Es decir, tenemos ahí una herramienta clave de motorizar la economía de Mendoza y también dar trabajos de calidad, ¿no? Porque no es lo mismo un obrero industrial que un obrero que está en una obra. Creo que la categoría, la ingeniería, el manejar máquinas, todo esto hace que el salario se categorice. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Mendoza no tiene por ahí ocupación, pero tiene ocupación precaria. Son todos salarios muy bajos. Mencionaste en tu alocución la ley de alquileres. ¿Hay alguna medida que se pueda hacer desde la provincia, más allá que un tema nacional? Hay algunas otras jurisdicciones que han tratado de tocar algunas distintas situaciones como excepciones de impuestos para los propietarios o algunas otras herramientas. ¿Se puede hacer algo desde la provincia? Mira, lo primero que tiene que hacer es que Defensa del Consumidor atienda a los inquilinos, no los mande a la Cámara de Comercio, a la Cámara Inmobiliaria. Imagínate, vos sos inquilino, te mandan a la boca del lobo. Es decir, ¿por qué? Porque aparte de que al inquilino le aumenta, hoy día se está dolarizando los contratos, hoy día le piden garantías que no están en la ley. Es decir, ya tener una defensa al inquilino, ya eso sería una enormidad. Y también, nosotros no queremos que haya, la ley de alquileres, en realidad no es el problema. Porque de alguna manera vas a tener que actualizar la inflación. Lo que nosotros planteamos es usar un sistema donde el inquilino pueda ir pagando su casa y que todos los alquileres se terminen computando a precio. Eso se llama leasing inmobiliario en el Código Civil y es una herramienta eficiente, se usa para los vehículos y se tendría que usar para las casas y sobre todo si tenemos estas casas económicas. Es decir, yo estoy hablando de casas que hoy día están en el orden de los 2 millones de pesos.
Es decir, una casa de 2 millones de pesos que vos vas alquilando en 2 o 3 años, ya podés con un auto tal vez hacerte el dueño de la casa. Es decir, hay que buscar herramientas nuevas para poder tener soluciones a un flagelo que tenemos, que es la falta de vivienda. Mario, vos sos abogado. ¿Qué opinión tenés sobre cómo está funcionando la justicia en la provincia? Una gran pregunta. La verdad que hay una parte de la justicia que es la justicia ordinaria, la que podemos tener nosotros, que siempre en cierta medida ha funcionado correctamente, tal vez con algunos atrasos, pero con jueces que realmente muestran solidez, que están en los casos. Lo que pasa es que cuando subís arriba, la Suprema Corte de Justicia está en cierta medida siendo colonizada por lo que son ministros de gobierno, es decir, por la política dura. Entonces ahí empieza a perder independencia. Y eso altera porque vos necesitas que tengan, cada poder es un contrapeso. Entonces, si vos tenés la Suprema Corte con ministros de gobierno, del peronismo, del radicalismo, desgraciadamente pasa lo que hay ahora, ¿no? Que depende la sala, el fallo. Eso no pasaba cuando estaba Kemmelmacher, que era una ministro que era una jurisprudente. Nosotros tenemos que volver a que estos cargos no sean manipulados por la política, sino que vayan a aquellos jurisconsultos que tenemos en Mendoza, que lo que nos van a dar integridad y sobre todo nos va a permitir que aquel usuario de la justicia, sobre todo en los casos emblemáticos, pueda tener una imparcialidad y que no sea manipulado el caso. Bien. Hay algunos temas que el gobierno, principalmente el gobernador Rodolfo Suárez, pero en general el oficialismo, alude a que ciertos indicadores económicos o ciertos indicadores en general que tiene la provincia no los puede modificar porque dependen de la macroeconomía y son responsabilidad de la nación. ¿Esto es así o la provincia tiene un poco más de herramientas que no está utilizando? No, mirá, ellos se han aprovechado de los problemas macroeconómicos, ingresos brutos. Cualquiera que recibe un impuesto en Mendoza se da cuenta que están actualizados todo el tiempo, ya sea el de autos porque lo incrementan con el valor del auto o todos los otros que se incrementan con la inflación. Es decir, ¿qué ha hecho Mendoza? Tiene superávit. ¿Cómo lo logró? Porque primero cobra los impuestos totalmente actualizados con la inflación, pero a sus trabajadores no. Entonces eso es lo que nosotros, es decir, cuando dicen eso, la verdad que nos están tomando el pelo, porque están haciendo caja en base a la inflación. Si se cortara la inflación, estarían en un déficit muy grande, enorme. Por eso hay que tener preparada la provincia, porque el problema de Mendoza es la falta de productividad, es la falta de industrialización. Es decir, Mendoza hoy día lo que tiene es que lo único que hacemos es comercio, servicio, ni siquiera el turismo ha logrado tener una gran envergadura. Nosotros necesitamos industrializar. Podemos no solamente industrializar en viviendas, sino también industrializar en productos farmacéuticos, industrialización en todo lo que es el sistema de eficiencia del agua. Necesitamos micro, macro medidores, necesitamos riego por aspersión, necesitamos drones, necesitamos un montón de productos, servicios y tecnología que lo podemos lograr con IMSA. Podemos tener todo lo que es sistemas de fabricación de lo que son los pequeños emprendimientos de turbinas que se están poniendo en los canales. Ya hay 10 que podrían seguirse extendiendo porque eso le da electricidad no solamente a la red interconectada, sino también y por sobre todo a las pequeñas localidades. Es decir, hay mucho para hacer. Tenemos una empresa que ya es nuestra, que es IMSA. Es decir, y tenemos un montón de pymes que trabajaban con IMSA y que hoy día, por ahí, porque IMSA no está produciendo, están sin trabajo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Manuel. No, por favor.